Deja de ser una sanguijuela, mi hermana sonrió con malicia en acción de gracias. La habitación quedó en absoluto silencio. Yo solo sonreí, luego cancelé los 5 pagos que había hecho para ella. Su teléfono empezó a sonar como loco. El viaje a casa de mis padres aquel jueves de acción de gracias fue exactamente igual que los últimos 15 años. El aire fresco del otoño golpeaba el parabrisas y la radio reproducía un bucle interminable de anuncios navideños que siempre me revolvían el estómago en un familiar nudo de ansiedad. La escena dentro de su casa era exactamente lo que uno se imaginaría de una película navideña cursi y sobreproducida. El rico y denso aroma a pavo asado, relleno de salvia y canela impregnaba el aire, envolviéndote en cuanto cruzabas la pesada puerta de roble. La buena cubertería, la que pulían durante horas, tintineaba contra la costosa porcelana de mi madre, y un murmullo bajo y educado de conversación llenaba el comedor impecablemente decorado de mis padres. En la superficie, para cualquiera que mirara a través de los cristales esmerilados, era la imagen de la perfección suburbana. Pero debajo de toda esa plata pulida y risas forzadas, era un campo minado. Siempre lo fue. Soy Isabel. Tengo 35 años. Y desde que tengo uso de razón, he sido la mula invisible y cargada de esta familia. Llegué exactamente a tiempo a las 2 de la tarde, como siempre hacía. Llevaba una cazuela de batatas casera que me había tomado 3 horas preparar. Mi madre, Elena, abrió la puerta, aceptó el pesado plato de cristal con una sonrisa tensa y delgada, e inmediatamente lo colocó en una mesa auxiliar distante en la cocina para ser completamente olvidado. «Oh, Isabel, estás aquí», había dicho, su voz apagada, sus ojos ya mirando más allá de mi hombro, escaneando la entrada a través de las cortinas transparentes de la sala de estar. Prácticamente vibraba con energía nerviosa. «Tu hermana llega un poco tarde. Está tan increíblemente ocupada estos días con su negocio». Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que sentí el sabor a cobre. No dije lo que realmente pensaba, que su preciosa hija menor no estaba ocupada. Simplemente era increíblemente egocéntrica y prosperaba haciendo una entrada. Cuando mi hermana Valeria finalmente nos honró con su presencia 45 minutos tarde, fue recibida como una heroína de guerra que regresa. Valeria tenía 25 años, 10 años menos que yo, y parecía recién salida de un tablero de paintes de estética otoñal de lujo. Entró por la puerta principal con un abrigo largo de diseñador color camello que caía perfectamente sobre sus hombros, un peinado impecablemente despeinado enmarcaba su rostro y sostenía una botella de vino importado que probablemente costaba más que mi presupuesto de comestibles para todo el mes. Mi madre se apresuró a abrazarla, arrullando ruidosamente sobre su atuendo y su cabello. Mi padre, Ricardo, salió de su sillón y le dio una palmada afectuosa en el hombro, una risa genuina y resonante hizo eco en el pasillo. Valeria tenía este efecto embriagador, casi hipnótico, en la gente. Era encantadora, hermosa sin esfuerzo y irradiaba una especie de confianza arrogante que yo, de pie torpemente con mi camisa abotonada de precio medio y mi comportamiento tranquilo, nunca había podido replicar. La cena comenzó con la habitual y agónica danza de la conversación familiar. Intenté compartir algunas noticias positivas. Mencioné brevemente mis logros recientes, específicamente un agotador y arriesgado proyecto financiero que acababa de cerrar con éxito en mi firma de contabilidad, esperando solo una pizca de validación. Fue recibido con un plano y despectivo «qué bien, querida» de mi madre, que ni siquiera levantó la vista de pasar la salsa. Pero cuando Valeria se lanzó a una serie de historias vagas, muy adornadas y con nombres de influencers sobre su supuesta marca de estilo de vida y una posible nueva empresa con algunos influencers locales, toda la mesa estalló en jadeos, exclamaciones y preguntas detalladas y entusiastas. Me senté en la esquina de la mesa, cortando mi pavo, masticando metódicamente y tragando el amargo sabor metálico de la realidad. Miré a Valeria. Se reía, echando el cabello hacia atrás, luciendo una pulsera de oro macizo que atrapaba la cálida luz del candelabro del comedor. Mi sangre comenzó a hervir. Lo que nadie en ese comedor bellamente decorado sabía era que la pulsera de oro, el abrigo de diseñador, el auto caro en la entrada y la base misma de su existencia glamorosa estaban construidos sobre una mentira masiva y asfixiante. Y yo era quien financiaba cada centavo. Durante exactamente 5 largos y agotadores años, había sido el banco silencioso e invisible que la mantenía a flote. En ese mismo momento,
estaba sentada en esa mesa, 5 años después de empezar a pagar su asombrosa deuda de tarjeta de crédito de $52,800. Era un acuerdo secreto, una súplica desesperada que ella había hecho para proteger su imagen. Cada mes, una parte masiva de mi salario, ganado con tanto esfuerzo, se desviaba silenciosamente para cubrir sus desórdenes mientras yo vivía en un apartamento pequeño, usaba ropa deshilachada y veía mi juventud desvanecerse. Sentada allí, viéndola absorber la adoración de mis padres, el resentimiento finalmente comenzó a desbordarse. El punto de inflexión absoluto llegó justo cuando se estaba cortando y sirviendo el pastel de calabaza. Los platos principales habían sido retirados. El café se estaba preparando y el vino fluía con demasiada libertad, disminuyendo las inhibiciones de todos en la habitación. Nuestra prima Clara estaba sentada a mi lado hablando en voz baja. Clara era unos años menor que yo, una chica inteligente e increíblemente trabajadora que actualmente se estaba ahogando en la dura realidad de la vida postuniversitaria. Se inclinó cerca, pidiéndome algunos consejos profesionales sobre sus crecientes préstamos estudiantiles. Yo estaba más que feliz de ayudarla. Saqué un bolígrafo de mi bolso y estaba dibujando un posible plan de consolidación y pago de deudas en una servilleta de papel, explicándole las tasas de interés. Era una conversación tranquila, privada, profundamente pragmática. O al menos se suponía que lo era. Fue entonces cuando Valeria, sentada directamente frente a nosotras, se inclinó sobre la mesa. Sus ojos brillaban con una mezcla tóxica de demasiado vino caro y una desesperada necesidad de reafirmar su superioridad. Me había estado observando hablar con Clara durante varios minutos, y claramente no podía soportar el hecho de que ella no fuera el centro de atención. Me interrumpió por completo a mitad de frase. Honestamente, Isabel, dijo Valeria, su voz intencionalmente fuerte, proyectando sus palabras para que cada persona en la larga mesa se viera obligada a escuchar. Realmente no deberías estar dando consejos financieros a nadie. Es decir, mira tu vida. Apenas sobrevives en ese pequeño apartamento tuyo. Dio un sorbo delicado a su vino, sus ojos fijos en los míos con absoluta malicia calculada. Realmente deberías dejar de ser una sanguijuela. Siempre merodeando, arruinando el ambiente, esperando una limosna. Es honestamente vergonzoso. El tintineo de los tenedores de postre se detuvo al instante. El murmullo bajo y agradable de la conversación murió en la garganta de todos. Un silencio espeso, sofocante y mortal cayó sobre el comedor. 12 pares de ojos se movieron nerviosamente del rostro engreído e impecable de Valeria al mío, congelado y aturdido. Una sanguijuela. Mi propia hermana me acababa de mirar a los ojos y me llamó sanguijuela. Sentí que la sangre se me drenaba por completo de la cara, dejándome fría. Lentamente giré la cabeza y miré directamente a mi madre, Elena. Estaba mirando intensamente su regazo, negándose a hacer contacto visual conmigo. Miré a mi padre, Ricardo. De repente encontró las lámparas del techo increíblemente fascinantes, moviéndose incómodamente en su silla. Ellos sabían. Ambos sabían la verdad. Sabían sobre los pagos mensuales que yo hacía, los sacrificios financieros extremos que soportaba, el devastador secreto que había guardado durante media década solo para proteger a su preciosa hija dorada de enfrentar las consecuencias legales de sus propios horribles hábitos de gasto. No dijeron absolutamente nada. Se sentaron allí paralizados por su propia negación y la dejaron humillarme verbalmente frente a nuestras tías, tíos y primos. Su silencio fue un veredicto. Fue el sonido más fuerte y doloroso que jamás había escuchado en toda mi vida. Confirmó todo lo que siempre había temido desde que era una niña pequeña. Yo no importaba. No era más que una utilidad, un escudo conveniente para ser arrojado frente a Valeria cada vez que la vida se volvía demasiado difícil para ella. Y en ese momento de profunda traición, aplastante para el alma, un interruptor dentro de mi cerebro finalmente se activó. No fue una rabia caliente, ardiente y gritona. Todavía no. Fue algo mucho más peligroso. Fue una claridad absoluta. Una extraña y abrumadora sensación de calma invadió todo mi cuerpo. El tipo de claridad aguda, fría y aterradora que se obtiene justo antes de que un rayo masivo golpee el suelo.
Los 5 años de culpa aplastante, la patética desesperación de toda la vida por la aprobación de mis padres, la interminable y agotadora ansiedad por la frágil reputación de Valeria, todo se evaporó en el aire en una fracción de segundo. Volví a mirar a Valeria al otro lado de la mesa. Su sonrisa maliciosa seguía firmemente en su lugar, luciendo increíblemente triunfante, orgullosa de la risa que pensaba que iba a obtener. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, genuina y completamente sin humor. ¿Sabes qué, Valeria?, dije, mi voz perfectamente firme, cortando el silencio mortal de la habitación. Tienes toda la razón. Lentamente empujé mi pesada silla de madera hacia atrás, las patas raspando ruidosamente contra el suelo de madera. Me levanté, me disculpé de la mesa sin mirar a nadie más, ignoré las miradas confundidas y horrorizadas de mis parientes y caminé directamente por el pasillo hacia el tranquilo santuario del baño de visitas. Entré y cerré la puerta con un sólido clic. Me apoyé en la fría porcelana del lavabo, tomé una respiración profunda y temblorosa para calmar mis manos y saqué mi teléfono celular del bolsillo. Mis pulgares se movieron por la pantalla con pura memoria muscular, una precisión practicada nacida de 60 agonizantes meses de servidumbre silenciosa. Abrí mi aplicación bancaria. Pago a Capital 1, beneficiaria, Valeria. Cantidad $200. Frecuencia mensual. Pulsé cancelar. Pago a Chase Sapphire. Beneficiaria Valeria. Cantidad $250. Frecuencia mensual. Cancelar. Pago a American Express. Beneficiaria Valeria. Cantidad $200. Frecuencia mensual. Cancelar. Pago a Discover. Beneficiaria Valeria. Cantidad $100. Frecuencia mensual. Cancelar. Pago a préstamo personal. Beneficiaria Valeria. Cantidad $130. Frecuencia mensual. Cancelar. 5 toques. 5 confirmaciones digitales distintas parpadeando en mi pantalla. 5 años de desangrarme. Completamente borrados en menos de 30 segundos. El total era de $880 al mes desaparecidos. La pesada y asfixiante cadena que me había mantenido violentamente atada a su falsa vida glamorosa finalmente se rompió. Me lavé las manos, mirando mi propio reflejo en el espejo del baño. Me veía exactamente igual, pero la mujer que me devolvía la mirada era fundamental e irrevocablemente diferente. Desbloqueé la puerta y caminé lentamente de regreso por el pasillo hacia el comedor. Justo cuando cruzaba el umbral, un zumbido débil y agresivo comenzó desde el extremo de la larga mesa de Valeria. Zumbó una vez, luego otra, luego 3 veces en rápida sucesión. Era su bolso de diseñador vibrando violentamente contra la madera pulida. Su teléfono estaba recibiendo notificaciones push rápidas de 5 bancos diferentes, alertándola de pagos fallidos y suspensiones inmediatas de cuentas. La observé con calma mientras metía la mano en su bolso, molesta por la interrupción. La observé sacar su teléfono. La observé escanear la pantalla brillante. Su sonrisa confiada y maliciosa flaqueó de inmediato, derritiéndose como cera para ser reemplazada por un destello repentino de confusión absoluta y luego por un pánico crudo y sin adulterar. Su cabeza se levantó, sus ojos muy abiertos y salvajes, fijos en los míos al otro lado de la habitación. La tormenta acababa de comenzar, y yo era quien finalmente la había convocado. Para comprender verdaderamente la locura absoluta de esa cena de acción de gracias y por qué esos 5 toques en mi teléfono se sintieron como escapar de una prisión de máxima seguridad, hay que retroceder el reloj. Hay que retroceder 5 años agonizantes hasta cuando yo tenía 30 y Valeria solo 20. Pero honestamente, incluso entonces, la profunda podredumbre en nuestra estructura familiar había estado creciendo sin control durante décadas. La dinámica tóxica entre nosotras no fue un cambio repentino e inesperado. Fue la base de toda nuestra existencia. Fue la verdad tácita e innegable que moldeó activamente cada festividad, cada fiesta de cumpleaños, cada cena familiar casual de martes por la noche. Valeria era la hija dorada, la princesa bonita que no podía hacer nada malo. Yo era la hija buena, la mula invisible y confiable. Suenan como conceptos vagamente similares para un extraño, pero en realidad,
son universos enteros aparte. La hija dorada es amada incondicionalmente por ser exactamente quien es, o más bien por lo hermosa que se ve y cómo hace sentir a los padres cuando la presumen a sus amigos. La hija buena, sin embargo, solo es amada condicionalmente por lo que hace, por los problemas complejos que puede resolver rápidamente y por las pesadas cargas que puede llevar en silencio sin quejarse. Recuerdo claramente el día de mi graduación universitaria. Me había esforzado hasta el borde de un colapso mental para terminar en la cima de mi clase con una exigente licenciatura en finanzas. Era un programa notoriamente difícil que casi me rompe el espíritu. Mis padres se presentaron a la ceremonia, tomaron algunas fotos obligatorias frente a la biblioteca, y mi madre simplemente dijo: «Estamos orgullosos de ti, Isabel. Es una carrera buena y estable». Se sintió exactamente como si estuvieran elogiando un electrodoméstico, como si yo fuera una compra de automóvil sensata. No hubo una inmensa alegría, ni una gran celebración, solo un breve asentimiento a mi futura utilidad financiera. Más tarde ese mismo año, Valeria abandonó espectacularmente su costosa licenciatura en comunicaciones después de 2 semestres de fiesta salvajemente infructuosos. ¿Gritaron? ¿Amenazaron con cortarle el apoyo financiero? Por supuesto que no. Mis padres casi se rompen el cuello corriendo a su ciudad universitaria, sacándola de su dormitorio y llevándola a una cena ridículamente cara en una casa de carnes para ayudarla a navegar lo que llamaron su difícil transición emocional. Mi madre dijo con orgullo a todos los vecinos que Valeria simplemente era demasiado creativa y de espíritu libre, y que la estructura rígida y anticuada de la educación formal estaba sofocando su brillante mente. Unos años después, cuando obtuve mi primer gran ascenso corporativo, el que finalmente llevó mi salario a un rango de 6 cifras muy cómodo, los llamé de camino a casa, prácticamente vibrando de emoción. Mi padre contestó el teléfono. Su respuesta inmediata fue: «Eso es genial, hija. Oye, ¿puedes hacerme un favor y llamar a tu hermana? Está teniendo problemas con el coche y necesita ayuda con la factura del mecánico». Mi éxito nunca fue realmente mío para celebrar. Fue inmediatamente reutilizado, categorizado y utilizado como un nuevo recurso financiero para la interminable cadena de desastres autoinfligidos de Valeria. Su casa suburbana era un santuario literal e incómodo para mi hermana. Sus tiaras de concursos de belleza de la escuela secundaria y sus trofeos de animadora se pulían semanalmente y se exhibían prominentemente en la sala de estar. Enormes fotos profesionales de sus supuestos trabajos de modelaje, vacaciones pagadas por la deuda que yo eventualmente asumiría, estaban enmarcadas en plata pesada en la repisa de la chimenea. La única evidencia fotográfica de que yo siquiera existía era una pequeña foto descolorida de mi día de graduación, escondida detrás de una pila de libros de cocina en el polvoriento estudio. Mi papel designado en el ecosistema familiar se estableció temprano y se aplicó brutalmente. Yo era la red de seguridad, el respaldo financiero permanente, el adulto responsable que se aseguraba de que las luces permanecieran encendidas detrás del escenario mientras la estrella del espectáculo actuaba en el centro. El único papel de Valeria era brillar. Y lentamente, a lo largo de años de sutil condicionamiento, comencé a creer la horrible mentira que me alimentaban. Comencé a aceptar que, a sus ojos, la confiabilidad era intrínsecamente aburrida. Era esperada. Nunca, jamás, iba a ser digna de la adoración feroz, protectora e incondicional que Valeria recibía solo por respirar. La llamada telefónica específica que destruyó por sí sola mis 30 y pocos años llegó muy tarde una noche fría y lluviosa de martes. Estaba sentada en mi escritorio en la oficina corporativa, trabajando hasta muy tarde, mis ojos ardiendo bajo las duras luces fluorescentes mientras intentaba desesperadamente conciliar cuentas masivas para un inminente informe financiero trimestral. Mi teléfono celular de repente zumbó violentamente sobre la superficie de madera de mi escritorio. El nombre de Valeria brilló intensamente en la pantalla. Mi estómago se apretó instantáneamente en un nudo duro. Una llamada de mi hermana a las 11 de la noche nunca significaba nada bueno. Nunca significaba que solo quería charlar. Su voz, cuando contesté con cautela, estaba completamente despojada de su habitual bravuconería arrogante y burbujeante. Era pequeña, temblorosa y fuertemente ahogada por lágrimas dramáticas. «Isabel, hola, ¿todavía estás despierta? ¿Tienes un minuto?» Inmediatamente se lanzó a una historia muy complicada e histérica. Afirmó que la marca de moda y estilo de vida boutique que supuestamente estaba lanzando había chocado con un obstáculo masivo e imprevisto.
Según ella, un inversor importante se había retirado inesperadamente en el último minuto. Un proveedor de telas la había estafado, y de repente estaba en un aprieto financiero masivo y aterrador. Hizo el papel de víctima a la perfección, su voz quebrándose en todos los momentos adecuados, haciéndolo sonar como un trágico golpe de muy mala suerte, un pequeño e injusto tropiezo en su carretera garantizada hacia el éxito empresarial masivo. Solo son unas pocas tarjetas de crédito, Isabel. Sollozó por el auricular, su voz teñida de una vergüenza teatral muy practicada. Simplemente me excedí un poco tratando de construir mi imagen de marca. Ya sabes lo despiadada y competitiva que es esta industria. Solo necesito un poco de ayuda para volver a levantarme. Solo por unos meses, te lo juro por Dios, te pagaré hasta el último centavo, incluso con intereses. Sonaba tan convincente. Sonaba tan genuinamente aterrorizada, frágil y desesperada. Era mi hermana pequeña. La sociedad y mis padres siempre me habían machacado en la cabeza que ayudas a tu familia pase lo que pase. Eso es exactamente lo que hacen las hermanas mayores y capaces, ¿verdad? Resuelves las cosas. Haces que las cosas malas desaparezcan. Me senté en mi oscura oficina escuchando la lluvia golpear la ventana, frotándome las sienes palpitantes. Tenía una cuenta de ahorros muy saludable que había desangrado durante años de frugalidad, un salario sólido y debajo de mi exterior duro y profesional, una necesidad profundamente patética y de toda la vida de la aprobación genuina de mis padres. Un pensamiento enfermo y peligroso se coló en mi mente exhausta. Tal vez, solo tal vez, si la salvaba ahora, esta sería mi oportunidad. Si me convertía en la heroína definitiva que secretamente rescató a su preciosa hija dorada de la ruina pública total, tal vez finalmente me verían. Tal vez finalmente me amarían como la amaban a ella. ¿Cuánto es, Valeria? Pregunté, una pesada sensación de pavor absoluto instalándose en lo más profundo de mi pecho. Dudó al otro lado de la línea, una larga pausa calculada. Es un poco mucho, pero puedo manejarlo totalmente una vez que mi nueva línea salga en primavera. Solo necesito mantener a las agencias de cobranza lejos de mí ahora mismo para que mi puntaje de crédito no se desplome por completo. Literalmente mataría todo mi negocio antes de que siquiera comience. Lo formuló a la perfección. Hizo que pareciera que no solo estaba pagando una factura vencida. Estaba salvando activamente todo su futuro. Lo de un poco mucho resultó ser saldos máximos repartidos en 5 tarjetas de crédito diferentes y un préstamo personal con intereses altos que totalizaban exactamente $52,800. La cifra en bruto era asombrosa. Escucharla en voz alta me hizo sentir físicamente náuseas. Pero su llanto, la idea de su fracaso público, el terror absoluto de lo que dirían mis padres si su hija perfecta y brillante tuviera que declararse en bancarrota, nubló por completo mi juicio lógico. Está bien, susurré al teléfono, la única palabra sintiéndose increíblemente pesada, tonta y fatal incluso cuando salió de mis labios. Está bien, Valeria, te ayudaré. Estúpidamente configuré los pagos automáticos mensuales yo misma, vinculando directamente mi propia cuenta bancaria a los portales de sus tarjetas de crédito. Parecía más seguro de esa manera para asegurar que el dinero realmente fuera a la montaña de deudas y no a un bolso Prada nuevo. Me dije desesperadamente a mí misma que era solo temporal. Unos pocos meses, un año como máximo. Era mi hermana. No me haría esto. Ese fue mi primer y más catastrófico error. No solo estaba pagando sus facturas. Estaba financiando activamente sus delirios. Y estaba a punto de convertirme en la inversora silenciosa, invisible y profundamente resentida en una vida lujosa que yo misma ni siquiera podía permitirme vivir. El primer año de realizar esos enormes pagos automáticos se sintió como un sacrificio noble, aunque increíblemente doloroso y temporal. Me convencí repetidamente de que estaba haciendo una buena obra fundamental, cumpliendo mi deber como la hermana mayor responsable. Pero la dura realidad diaria de perder $880 cada mes era absolutamente brutal. Era una parte masiva y paralizante de mi ingreso disponible. Tuve que recortar drásticamente casi todos los aspectos de mi vida. Dejé de salir a comer por completo, empacando meticulosamente pequeños sándwiches tristes y sobras baratas para llevar a la oficina.
Posponía permanentemente la compra del auto nuevo y confiable que necesitaba desesperadamente, rezando cada mañana para que mi viejo sedán con fallas no se averiara en la carretera. Y la parte más agonizante era ver impotentemente cómo mi cuenta de ahorros, lo único que había construido completamente por mi cuenta, mi principal fuente de independencia y orgullo, se estancaba por completo. Trabajaba más duro que nunca, pero financieramente estaba caminando en una cinta de correr. Mientras tanto, mis redes sociales se convirtieron en un agonizante carrete de los supuestos éxitos de Valeria. Mientras yo estaba sentada en mi diminuto y rayado mostrador de la cocina comiendo fideos ramen baratos un viernes por la noche para ahorrar $20, me desplazaría por Instagram y me asaltaría su última publicación. Allí estaba ella en Aspen publicando una selfie impecable en un telesilla con una sonrisa deslumbrante y despreocupada, vestida con un traje de esquí de diseñador y con el pie de foto, trabaja duro, juega duro, vida de CEO. El pago de American Express para ese mismo viaje de lujo se liquidó de mi cuenta corriente más tarde esa misma semana. Un mes después, allí estaba ella en Miami posando en la cubierta de un yate privado con un grupo de personas hermosas y adineradas levantando una copa de champán caro a la cámara. El pie de foto decía, cerrando grandes negocios bajo el sol. Yo pagaba el saldo mínimo de su tarjeta Chase Sapphire, la tarjeta específica con la tasa de interés criminalmente alta, mientras usaba una camisa de trabajo que literalmente comenzaba a deshilacharse en el cuello porque no podía justificar la compra de una nueva. Nunca me dio las gracias, no directamente. Todo el acuerdo financiero era un agujero negro masivo y aterrador de un acuerdo tácito y tóxico. Nunca hablábamos del dinero durante las reuniones familiares. Reconocer los pagos mensuales sería reconocer abiertamente que ella era un fraude total y que todo el sistema familiar estaba meticulosamente diseñado para proteger a Valeria de enfrentar cualquier versión de la realidad. Al segundo año, me quedó innegablemente claro que la supuesta situación temporal era completamente permanente. Su gasto descontrolado no disminuyó. Explotó. Audazmente arrendó un SUV de lujo completamente nuevo, afirmando que lo necesitaba para impresionar a los clientes. Se mudó de su antiguo lugar a un loft moderno y salvajemente caro en el distrito del centro. Conoció a Mauricio, un hombre inteligente y exitoso de una familia adinerada y del viejo dinero, y comenzó un romance vertiginoso y muy publicitado. Se presentó a él y al mundo entero como una brillante emprendedora hecha a sí misma al borde de un avance global masivo. El resentimiento dentro de mí no solo creció. Mutó en algo oscuro. Comenzó a cuajarse en lo más profundo de mi estómago. Un ardor bajo, constante y agonizante que sentía cada vez que me despertaba. Toda mi vida, mis metas, mi capacidad para tener citas, mi paz mental, todo había sido puesto en espera permanente solo para que ella pudiera seguir viviendo una mentira descarada e increíblemente costosa. Fue justo al comienzo del tercer año de esta pesadilla cuando comencé la hoja de cálculo. No era por venganza. Al principio, de todos modos. Era estrictamente por mi propia y frágil cordura. Sentía que estaba perdiendo activamente la cabeza, siendo constantemente manipulada por su glamorosa presencia en Internet mientras mi propia cuenta bancaria se desangraba cada mes. Necesitaba verlo todo en blanco y negro, frío, duro e innegable para demostrarme a mí misma que no estaba loca. Creé un archivo de Excel simple y brutal en mi computadora portátil personal. La columna A era la fecha. La columna B, Capital 1, $200. La columna C, Chase, $250. La columna D, American Express, $200. La columna E, Discover, $100. La columna F, Préstamo personal, $130. La columna G, el total mensual de $880. Y luego la columna H, el gran total, las filas se extendían sin parar, mes tras mes agotador, año tras año aplastante. Iniciar sesión en esa hoja de cálculo cada 30 de mes para ingresar manualmente los datos y ver cómo el gran total ascendía era a la vez nauseabundo y extrañamente hipnótico. $31,680. $42,240. $52,800. Ese número final, $52,800. No era solo dinero en efectivo. Representaba 5 años enteros de mi vida.
5 años de vacaciones perdidas, inversiones retrasadas, 0 vida social y una existencia tranquila e increíblemente solitaria. Toda mi juventud, todo mi arduo trabajo, se redujo a polvo fino para alimentar la brillante, deslumbrante y parasitaria mentira de mi hermana, Valeria. Esa hoja de cálculo de Excel se convirtió en mi secreto más profundo y oscuro, mi único testigo del crimen que se estaba cometiendo contra mí. Era lo único en el mundo entero que conocía toda la fea verdad sobre la princesa bonita. Y cuando empaqué mi coche para ir a casa de mis padres para Acción de Gracias ese año, no tenía ni idea de que mi testigo silencioso estaba a punto de ser llamado a declarar. El viaje de regreso a mi pequeño apartamento después de ese catastrófico incidente de Acción de Gracias fue completamente surrealista. El tráfico habitual de las vacaciones en la autopista no era más que un borrón de luces traseras rojas, pero apenas lo registré. Por primera vez en 5 largos y agotadores años, me sentí increíblemente, maravillosamente ligera. El peso aplastante y asfixiante de ese pago mensual de $880, una pesada carga a la que me había acostumbrado tan desesperadamente que apenas la notaba, de repente había desaparecido. Pero, honestamente, era mucho más que solo el dinero. El pesado peso del secreto, el resentimiento tóxico, la patética y desesperada necesidad de la aprobación de mis padres. Todo había sido cauterizado en ese único y silencioso acto de absoluta desafío en el baño de visitas. Me metí en mi pequeña cama esa noche y dormí mejor y más profundamente de lo que lo había hecho en media década. La profunda paz duró hasta las 7:15 de la mañana siguiente. Mi teléfono celular zumbó agresivamente contra la madera barata de mi mesita de noche. Me di la vuelta, parpadeando para quitarme el sueño de los ojos, y lo agarré. Era un mensaje de texto de Valeria. Oye, pregunta extraña. ¿Mi pago de American Express se realizó ayer? Acabo de recibir una alerta muy extraña en mi aplicación. Miré la pantalla brillante a la tenue luz de la mañana y sonreí. No respondí. Simplemente volví a dejar el teléfono. Exactamente 5 minutos después, otro zumbido violento. Valeria, en serio, Isabel, mi tarjeta Chase acaba de ser completamente rechazada cuando intentaba comprar café en Starbucks. ¿Qué está pasando? Lo olvidaste. Olvidaste. La condescendencia pura y sin adulterar en esa única palabra era absolutamente asombrosa. Me habló como si yo fuera su asistente personal, que había cometido un pequeño error administrativo con su horario. Seguí mirando el techo, ignorándola por completo. Los mensajes de texto empezaron a llegar más rápido. Luego, un staccato de vibraciones frenéticas de enorme derecho y pánico en rápido aumento. Valeria, coge el teléfono ahora mismo. Valeria, esto no es divertido. Isabel, tengo facturas enormes que pagar hoy. El pago de mi coche está vinculado a una de estas tarjetas. Valeria, respóndeme. Entonces comenzaron las llamadas telefónicas. Vi su nombre parpadear en la pantalla una y otra vez, y dejé que todas se fueran directamente al buzón de voz. El silencio absoluto que le estaba dando, estaba descubriendo rápidamente, era un arma mucho más poderosa y devastadora que cualquier palabra enojada y gritona que pudiera haber pronunciado. Exactamente a las 9 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez con un nombre diferente en el identificador de llamadas. Mamá. Sabía que tenía que contestar esta. Respiré hondo, preparándome para el impacto, y deslicé para aceptar la llamada. Isabel, ¿qué demonios está pasando? La voz de mi madre resonó por el altavoz. Era aguda, muy acusatoria y completamente desprovista de calidez. No hubo un hola. No hubo un ¿cómo estás después de anoche? Buenos días a ti también, mamá, dije, manteniendo mi voz increíblemente uniforme y plana. No juegues y no seas difícil, espetó. Tu hermana está en completo pánico. Dice que sus tarjetas están siendo rechazadas en todas partes esta mañana. Dice, tú la estás ignorando a propósito. ¿Olvidaste hacer los pagos? Ahí estaba de nuevo. Esa misma palabra. Olvidaste. Como si yo fuera la olvidadiza. La poco confiable. La que dejó caer la pelota. No, mamá. No olvidé nada, dije con calma. Hubo una tensa pausa al otro lado. Bueno,
¿Qué es entonces? ¿Estás teniendo problemas financieros? Deberías habernos dicho algo a nosotros en lugar de actuar así. Podríamos haberlo solucionado. La implicación profundamente ofensiva era cristalina. Si yo estaba teniendo problemas para pagar las deudas de su hija, entonces yo era el problema que necesitaba ser solucionado para que la línea de soporte vital para Valeria pudiera mantenerse rápidamente. No estoy teniendo ningún problema financiero, mamá. Me va muy bien. De hecho, mi presupuesto personal mensual acaba de liberar exactamente $880 al mes. El silencio absoluto al otro lado de la línea era increíblemente pesado. Casi podía escuchar los engranajes oxidados girando desesperadamente en su cabeza, su profunda negación luchando violentamente con la horrible verdad que amanecía sobre lo que había hecho. ¿Qué hiciste? Finalmente susurró, su voz tensa y sin aliento por la incredulidad. Hice exactamente lo que Valeria me dijo que hiciera, dije, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire frío. Ella me dijo muy públicamente que dejara de ser una sanguijuela. Así que lo hice. Dejé de pagar sus facturas. Escuché una aguda y dramática inhalación de aire. Isabel, no puedes estar hablando en serio. Sabes que ella depende completamente de ti. Eres su hermana mayor. ¿Cómo pudiste ser tan increíblemente egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? Eso fue todo. Esa fue la línea absoluta en la arena. La descarada y desmedida audacia de esa declaración rompió algo permanentemente dentro de mí. Todo lo que han hecho por mí, repetí, mi voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. He pagado $52,800 de su deuda personal durante los últimos 5 años. Una deuda masiva que acumuló mientras vivía una vida falsa por la que todos ustedes la elogiaban constantemente. Y ayer, se sentaron en esa mesa y la dejaron humillarme frente a todos. Claramente eligieron a su hija favorita hace mucho tiempo. Bueno, ahora su hija favorita se convierte en una mujer hecha a sí misma. El banco de Isabel está oficialmente cerrado permanentemente. No esperé a que ella formulara una respuesta. Aparté el teléfono de mi oído y colgué. Mis manos temblaban salvajemente, no por miedo, sino por pura adrenalina sin adulterar. La primera batalla real de mi vida acababa de ser librada. Y por primera vez en la historia, no había retrocedido. Honestamente pensé que la brutal llamada telefónica con mi madre iba a ser lo peor. Estaba increíblemente equivocada. El verdadero golpe al estómago, el que realmente tomó el cuchillo que ya estaba en mi espalda y lo giró, llegó exactamente 1 hora después. Mi padre, Ricardo, me llamó. Mi padre y yo siempre habíamos tenido un entendimiento muy tranquilo y tácito entre nosotros. Era un hombre de muy pocas palabras, un observador mayormente pasivo en la intensa órbita de favoritismo frenético de mi madre. Pero siempre había creído ingenuamente que debajo de su cobarde silencio, era fundamentalmente un hombre justo. Fue él quien se había sentado en la mesa de la cocina y me había enseñado a equilibrar una chequera cuando tenía 16 años. Fue él quien siempre enfatizó la extrema importancia de mantener un buen puntaje de crédito y vivir estrictamente dentro de tus posibilidades. Pensé tontamente que de todos, él vería la fría y dura lógica en mis acciones. Pensé que sería mi aliado en secreto. Isabel, dijo cuando contesté, su voz increíblemente baja y pesada con profunda decepción. Era el tono de voz exacto que usaba cuando yo era una niña y accidentalmente había roto una ventana en el garaje. Hola, papá, dije, una pequeña astilla de esperanza patética aún parpadeando en mi pecho. Tu madre está muy molesta, comenzó de inmediato. La has puesto en una posición terrible hoy. No. Valeria está en una posición terrible. No. Debes estar sufriendo financiera o emocionalmente. Si no, has molestado a tu madre. Una vez más, mis enormes sacrificios y mi punto de ruptura solo se enmarcaban por cómo incomodaban a todos los demás en la casa. No la puse en ninguna posición, papá, dije, apretando el teléfono con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. Las terribles elecciones de Valeria y la reacción completamente ciega de mamá son lo que crearon toda esta situación. Es tu hermana menor, dijo, y el tono profundamente condescendiente en su voz me puso la piel de gallina. Se supone que las familias se ayudan cuando las cosas se ponen difíciles.
Es justo lo que hacemos. ¿Sabías la cantidad total, papá? Pregunté, cortando duramente sus cansadas frases hechas. ¿Mamá alguna vez te dijo el número exacto? Sabía que la estabas ayudando un poco, murmuró a la defensiva. Fueron $52,800 en 5 años, dije, pronunciando cada sílaba claramente. Mientras ella compraba ropa de diseñador y tomaba vacaciones de lujo, yo vivía en un apartamento pequeño y ponía toda mi vida en espera para cubrirlo. ¿Sabías eso? Hubo una pausa muy larga e incómoda cuando finalmente habló. Su voz estaba tensa. No sabía los números específicos. Pero bueno, ahora sí, lo interrumpí. Y ayer, sabías los detalles exactos de lo que me llamó en esa mesa de cena. Y no hiciste absolutamente nada. Simplemente te quedaste sentado. No dijiste nada. Este era el momento de la verdad absoluta. Le ofrecí una última oportunidad, un salvavidas para redimirse a mis ojos como padre. Podría haber dicho fácilmente, tienes razón, Isabel. Lo siento mucho. Debí haberte defendido. En cambio, respiró hondo y dijo las palabras exactas que destrozaron permanentemente el último respeto que le tenía. Realmente has cambiado, Isabel, suspiró pesadamente. Solías ser una hija tan buena, tan amable y servicial. Ahora solo estás siendo cruel. ¿Cruel? La palabra me golpeó directamente en el pecho como un golpe físico. Yo, que me había desangrado durante 5 años. Yo, que había permitido silenciosamente su enorme ilusión solo para mantener la paz en su casa. Yo, que solo había querido un simple gracias. Yo era la cruel. El teléfono se sentía resbaladizo por el sudor en mi mano. Mi garganta se cerró por completo, y por un segundo aterrador no pude respirar, y mucho menos hablar. No solo estaba defendiendo el horrible comportamiento de Valeria. Estaba lamentando activamente la pérdida completa de la hija obediente y muy útil que solía ser. No estaba triste por mi dolor. Estaba triste porque el cajero automático personal de su familia de repente había desarrollado una columna vertebral. Tengo que irme, papá, logré decir, mi voz espesa con una traición tan increíblemente profunda que se sintió exactamente como el dolor. Solo piensa en lo que esto le está haciendo a tu hermana, dijo, lanzando un último golpe. Lo he hecho, dije, mi voz finalmente volviéndose de hielo. Durante 5 años, ella fue todo en lo que pensé. Ahora, por primera vez en mi vida, voy a pensar en mí misma. Terminé la llamada y de pie en el aplastante silencio de mi pequeño apartamento, finalmente me permití desmoronarme y lamentar. No por Valeria, no por el dinero, sino por la familia que siempre pensé que tenía y el padre que desesperadamente deseaba que hubiera sido. Cuando el chantaje emocional directo de mis padres fracasó por completo en forzar mi mano, Valeria rápidamente cambió de táctica. Se dio cuenta de que ya no podía controlarme. Así que decidió que tenía que controlar la narrativa pública. Inmediatamente lanzó una campaña de desprestigio a gran escala en todo nuestro círculo social, y yo era el objetivo principal. Comenzó en voz baja con la familia extendida. Mi teléfono comenzó a zumbar constantemente con mensajes de texto entrantes de tías y tíos muy preocupados. Mi tía Patricia, la hermana menor de mi madre, envió un mensaje primero. Isabel, tu madre está muy preocupada por ti hoy. ¿Estás bien? Todos estamos aquí para ti si estás pasando por algún tipo de episodio mental. La implicación tóxica era descaradamente clara. No estaba actuando racionalmente. Debía estar sufriendo algún tipo de ataque de nervios. Luego vino un largo mensaje de mi tío Armando. Oye, hija, Valeria me dijo que ustedes dos tuvieron una pequeña discusión por algunas cosas de dinero viejo. Ella se siente terrible por eso. Dijo que estaba muy preocupada de que estuvieras bajo mucho estrés en tu trabajo corporativo y quizás no estuvieras pensando con claridad ahora mismo. Valeria se estaba pintando a sí misma de manera impecable como la hermana menor profundamente preocupada y perdonadora, y me estaba presentando como la hermana mayor completamente inestable, vengativa y loca. Estaba diciéndole a todo el mundo a mis espaldas que le había prestado una cantidad muy pequeña de dinero hace años. Y ahora, de la nada, estaba teniendo una crisis de salud mental y exagerando todo.
Estaba retorciendo magistralmente mi acto desesperado de autoconservación en un acto de pura locura. La parte más exasperante de todas era que funcionaba a la perfección. Mi familia tenía un guión preestablecido muy cómodo que les gustaba seguir. Valeria es encantadora, hermosa y exitosa. Isabel es callada, rara y simplemente trabaja mucho. Mi repentina negativa a desempeñar mi papel designado les resultaba mucho más fácil de explicar como un fallo mental personal de mi parte, en lugar de confrontar la muy incómoda verdad de que su hija dorada era una manipuladora y una fraude. Entonces, ella decidió llevar la campaña al público. Valeria publicó una actualización de estado vaga e increíblemente melodramática en sus páginas de Instagram y Facebook. Fue una obra maestra absoluta de agresión pasivo-tóxica. Era una foto en blanco y negro bellamente filtrada de ella mirando pensativamente por una ventana empapada de lluvia, abrazando una taza de té. El pie de foto decía, pasando por momentos realmente difíciles últimamente. Es tan increíblemente difícil cuando las personas a las que más amas y apoyas son exactamente las que intentan derribarte a tus espaldas. Los celos financieros son algo muy real y muy feo. Rezando por paz, luz y sanación para todos los involucrados, incluso para aquellos que me lastiman. La sección de comentarios se convirtió inmediatamente en una avalancha de simpatía ciega. Mantente fuerte, hermosa. No dejes que los haters tóxicos te depriman. No puedo creer que un miembro de tu familia te sea tan cruel. Ella no usó mi nombre explícitamente, pero no tenía que hacerlo. Toda la familia extendida sabía exactamente de quién estaba hablando. Me estaba marcando públicamente como celosa y desquiciada. La mujer cuya vida de lujo literalmente me había estado matando de hambre para financiar, ahora me acusaba abiertamente de celos financieros. La ironía era tan increíblemente espesa que podría haberme ahogado con ella. Sentí una masiva oleada de ira ardiente. Mi primer instinto fue contraatacar agresivamente. Quería tomar capturas de pantalla de la enorme hoja de cálculo, publicarlas en todas partes y exponerla brutalmente por la mentirosa que era. Pero luego respiré hondo y lo pensé mejor. Una pelea pública desordenada era exactamente lo que ella quería. Solo me haría parecer tan desesperada e infantil como ella afirmaba que era. No, ella quería desesperadamente una reacción. Quería que perdiera los estribos para demostrar que tenía razón. Absolutamente no le daría esa satisfacción. En cambio, tomé mi teléfono y llamé a la única persona de toda nuestra familia extendida en la que sabía que realmente podía confiar. Mi prima Clara. Era inteligente, increíblemente sensata y siempre había visto a través de las tonterías tóxicas de la familia con respecto a Valeria. Clara, soy Isabel, dije cuando contestó. Lo sé, respondió inmediatamente, su voz cálida, pero muy seria. He estado esperando tu llamada toda la mañana. Vi la publicación ridícula de Valeria. No te preocupes. No me creo ni una sola palabra de su basura. Ahora cuéntame todo desde el principio. Y durante la siguiente hora, finalmente lo hice. Le conté todo. Le hablé de los 5 años, los $880 al mes, la enorme hoja de cálculo, la verdadera razón detrás de la escena en Acción de Gracias y las horribles llamadas telefónicas de mis padres. Puse al descubierto toda la historia increíblemente fea. Cuando finalmente terminé, hubo un largo momento de silencio en la línea. Luego Clara dijo, «Guau». Sabía que la favorecían mucho, pero no tenía ni idea de que esto era tan malo legal y moralmente. Isabel, hiciste lo correcto. Ya era hora de que alguien la enfrentara. ¿Qué necesitas de mí? Su validación instantánea e incuestionable se sintió como un salvavidas lanzado a un mar turbulento de manipulación. No estaba loca. No era cruel. Simplemente estaba harta. Por ahora, solo créeme, dije, mi voz espesa por la emoción. Siempre, dijo ella con firmeza. Ahora, vamos a averiguar qué viene después. Saber que tenía al menos una persona de mi lado me dio la fuerza para capear la enorme tormenta que sabía que todavía se estaba gestando en el horizonte. La tarde siguiente, estaba sentada en mi escritorio en la oficina, tratando de sumergirme en hojas de cálculo que realmente me pagaban, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi lo ignoré, asumiendo que era otro mono volador de la familia,
pero un extraño instinto me hizo contestar. Hola, ¿es Isabel? La voz al otro lado era masculina, grave, muy profesional y vagamente familiar. Sí, al habla, dije con cautela. Isabel, soy Mauricio, el esposo de Valeria. Mi sangre se heló al instante. Mis manos apretaron más el bolígrafo. ¿Era esta la siguiente ola del ataque? ¿Me estaba llamando para gritarme? ¿Para defender ferozmente a su delicada y victimizada esposa? Mauricio, dije, forzando mi voz a permanecer lo más neutral y tranquila posible. Sé que es una llamada telefónica increíblemente incómoda de hacer, comenzó, y su tono no era hostil ni enojado en absoluto. Sonaba profundamente confundido y exhausto. Lamento llamarte de repente durante tu jornada laboral, pero Valeria está. Bueno, ha estado extremadamente agitada durante los últimos 2 días, y francamente, no está diciendo muchas cosas lógicas ahora mismo. Me quedé completamente en silencio, dejándolo hablar. Sigue hablando de un desacuerdo comercial masivo que ustedes dos tuvieron de repente, continuó con cuidado, eligiendo sus palabras. Pero han sucedido algunas cosas muy extrañas desde ayer por la mañana. Nuestra cuenta corriente conjunta es significativamente más baja de lo que debería. Y acabo de recibir una alerta en mi teléfono sobre un pago perdido en una tarjeta de crédito que ni siquiera sabía que ella todavía tenía abierta. Cuando le pregunté, se mostró increíblemente evasiva y a la defensiva al respecto. Podía escuchar la precisión calculada en sus palabras. Era un hombre inteligente. Estaba pescando información, pero lo hacía con astucia. Mencionó tu nombre en relación con el pago perdido, dijo, su voz bajando ligeramente, sonando casi avergonzado. Esto va a sonar increíblemente extraño, Isabel, pero ella hizo que pareciera que tú eras de alguna manera responsable de hacer sus pagos. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? El momento se mantuvo pesado en el aire, muy cargado de posibilidades tácitas. Esta era la coyuntura crítica. Podría contarle todo ahora mismo y arriesgarme a una explosión inmediata por teléfono, o podría hacerme la tonta y mantenerme al margen de sus problemas matrimoniales. Pensé en las palabras de Clara. Abuso financiero. Pensé en Mauricio, un tipo fundamentalmente decente que se había casado sin saberlo con una mentira masiva y costosa. Se merecía absolutamente la verdad, pero tenía que ser inteligente en cómo la entregaba. Mauricio, dije lentamente, eligiendo mis palabras con sumo cuidado. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy larga, pero no por teléfono y definitivamente no con Valeria involucrada. Solo nosotros dos. Hubo una larga pausa en su extremo. Prácticamente podía escucharlo procesar las graves implicaciones de mi declaración. Sí, finalmente dijo, su voz al instante se endureció. Toda la confusión reemplazada por una repentina y férrea determinación. Creo que tienes razón. Rápidamente acordamos reunirnos en una cafetería tranquila al otro lado de la ciudad más tarde esa noche. Apenas había colgado el teléfono cuando el intercomunicador de mi escritorio zumbó violentamente. Era Sara, la recepcionista. Su voz sonaba increíblemente nerviosa y asustada. Isabel, tu hermana está aquí en el vestíbulo para verte. No tiene cita y se ve muy molesta. Mi estómago se contrajo violentamente. Dile que estoy en una reunión a puerta cerrada, Sara. La llamaré mucho más tarde. Menos de un minuto después, el intercomunicador zumbó de nuevo. Isabel, ella. Ella no me está escuchando. Simplemente pasó por la recepción de seguridad. Viene hacia aquí ahora mismo. Antes de que pudiera siquiera procesar qué hacer, las pesadas puertas de cristal del departamento de contabilidad se abrieron violentamente, golpeando la pared con un fuerte estruendo. Y ahí estaba Valeria. Su impecable rostro habitual era una máscara retorcida de pura furia. Su cabello de diseñador estaba completamente despeinado. Se dirigió directamente por el pasillo hacia mi cubículo, ignorando por completo las miradas atónitas y de ojos muy abiertos de mis colegas corporativos. Necesitamos hablar ahora mismo, siseó en voz alta, deteniéndose justo frente a mi escritorio, su voz increíblemente amenazante. Valeria, esta es mi oficina profesional. Absolutamente no puedes estar aquí, dije, poniéndome de pie rápidamente,
tratando de mantener mi voz baja y profesional para minimizar el daño. Por el rabillo del ojo, vi a mi jefe, el señor González, saliendo de su oficina esquinera con el ceño fruncido. No me importa tu estúpido trabajo. Estás arruinando completamente mi vida, gritó, su voz subiendo de volumen hasta que hizo eco en los azulejos del techo. La gente estaba literalmente de pie en sus cubículos para mirar abiertamente. ¿Ahora crees que esto es una especie de broma macabra? Me cortaste las tarjetas sin previo aviso. Creo que debes irte de inmediato, dije con firmeza, mi cara ardiendo de intensa vergüenza. No hasta que arregles esto. Vuelve a activar los pagos automáticos ahora mismo. Te pagaré de vuelta. Lo juro, balbuceó, la mentira desesperada sonando increíblemente hueca incluso para sus propios oídos. En ese momento, el señor González se acercó. Era un hombre muy tranquilo y sensato de unos 60 años. Se paró justo al lado de mi escritorio, su imponente presencia imponiendo respeto de inmediato. ¿Hay algún problema aquí, Isabel?, preguntó, sus ojos severos fijos en Valeria. No, señor. Mi hermana ya se iba, dije rápidamente. El señor González miró a Valeria de arriba a abajo con absoluto desdén. Este es un lugar de negocios, señorita. Cualesquiera que sean sus problemas personales, los resolverá en otro lugar de inmediato. Ahora. Su voz era muy tranquila, pero llevaba el peso aplastante e inconfundible de una autoridad masiva. Valeria miró salvajemente del señor González a mí, su pecho subiendo y bajando pesadamente. Claramente había venido aquí queriendo intimidarme, para armar una escena masiva y vergonzosa y forzar mi mano a través de la presión pública. En cambio, acababa de hacerse parecer una niña altamente volátil e inestable frente a todo mi mundo profesional. Completamente derrotada y humillada, me lanzó una mirada de puro odio venenoso, giró bruscamente sobre su costoso tacón y salió por las puertas de cristal. El señor González la observó irse hasta que estuvo fuera de la vista, luego se volvió hacia mí. ¿Todo bien? Sí, señor. Lo siento muchísimo por la interrupción, me disculpé. Nunca te disculpes por su comportamiento, dijo con una sorprendente cantidad de empatía genuina en sus ojos. La familia puede ser extremadamente complicada. El incidente fue muy humillante, pero al volver a sentarme, me di cuenta de que también fue un regalo masivo. Valeria acababa de mostrar públicamente su verdadera cara. No era una emprendedora encantadora y organizada. Era una matona imprudente y desesperada. Y acababa de demostrarlo al mundo. Su desesperado acto de intimidación había fracasado espectacularmente. Mi reunión secreta con Mauricio estaba programada para las 6 en una cafetería tranquila y con poca luz al otro lado de la ciudad, lejos de cualquiera que pudiera reconocernos. Llegó exactamente a tiempo, todavía vestido con su elegante traje corporativo. Se veía increíblemente sereno por fuera. Pero cuando se sentó frente a mí, pude ver claramente la tensión tensa y agotada en la mandíbula. Muchas gracias por aceptar verme, Isabel, dijo, su voz muy firme. De nada, respondí. Hicimos los movimientos de pedir cafés, la pequeña charla educada se sentía absurdamente normal y surrealista dada la enorme bomba sobre la que estábamos sentados. Una vez que el barista se fue, Mauricio abandonó por completo las cortesías y fue directo al grano. Pasé casi toda la noche de anoche revisando nuestras finanzas domésticas, dijo, su mirada directa y totalmente inquebrantable, o más bien lo que tontamente pensé que eran nuestras finanzas completamente compartidas. Isabel, Valeria me ha estado mintiendo, y no solo pequeñas mentiras piadosas, sino mentiras masivas y fundamentales. Dio un sorbo lento a su café solo. Encontré extractos digitales de 2 tarjetas de crédito de alto límite que ella me juró en la cara que había cerrado hace más de 3 años. Descubrí que el enorme pago inicial de su SUV de lujo no provino de las ganancias de su negocio como afirmó, sino de un préstamo personal con intereses aterradoramente altos que sacó en secreto. Hizo una pausa, luciendo increíblemente dolorido. Y lo más incriminatorio de todo, llamé a mi padre esta mañana. Como sabes, él es un asesor financiero senior. Le pedí que investigara muy discretamente sobre el fondo fiduciario de la familia Torres que Valeria siempre ha afirmado que era su red de seguridad financiera. La herencia de su tía lejana. Mauricio soltó una risa seca y sin humor.
Como estoy increíblemente seguro de que ya sabes, Isabel, absolutamente no existe. Nunca ha existido. No hay herencia secreta. Simplemente me senté allí y asentí lentamente, dejándolo controlar el flujo de la conversación. Así que, tengo que preguntarte de nuevo directamente, dijo Mauricio, inclinándose hacia adelante. ¿Fuiste tú quien pagó sus facturas todos estos años? Esto era todo. No más esconderme en las sombras. No más proteger a la hija dorada. Sí, dije, mi voz fuerte, durante exactamente 5 años. Tengo una hoja de cálculo completa que documenta cada centavo si quieres verla. Saqué mi computadora portátil personal de mi bolso, abrí la pantalla y la giré para que lo viera en la pequeña mesa. No necesité explicársela. Mauricio era un hombre increíblemente inteligente que trabajaba con números todos los días. Entendió la brutal realidad de la hoja de cálculo al instante. Se desplazó lentamente por las 60 filas en total silencio, su compostura profesional finalmente se resquebrajó un poco. Observé cómo una sola lágrima trazaba un camino por su mejilla, y se la secó con enojo con el dorso de la mano. Todo este tiempo, susurró, hablándose más a sí mismo que a mí. Ella me invitaba a cenas elegantes, insistiendo agresivamente en pagar la cuenta. Me compraba relojes ridículamente caros para mi cumpleaños con tu dinero, ganado con tanto esfuerzo. Con dinero que literalmente le estaba desangrando a su propia hermana, que vive en un pequeño apartamento, dije en voz baja. Lloró y me dijo que solo era temporal cuando empezó. Fui lo suficientemente estúpida como para creerle. Es una mentirosa muy convincente. Sí, lo es, estuvo de acuerdo, su voz endureciéndose en algo frío y cortante. Cerró mi computadora portátil con un chasquido definitivo. Bueno, las mentiras se acabaron esta noche. Estoy completamente harto. No voy a dejar que me arrastre a su catastrófica ruina financiera. Ya he concertado una cita para hablar con un abogado de divorcios mañana por la mañana para comprender completamente mis opciones si ella no puede arreglar esto de inmediato. Las pesadas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Increíblemente finales y devastadoras. He convocado una reunión familiar obligatoria para las 8 de esta noche, anunció de repente, su tono cambiando de un esposo herido a un comandante militar, en nuestro loft. Mis padres estarán allí. Tus padres estarán allí. Valeria, por supuesto. Y necesito que tú también estés allí, Isabel. ¿Cuál es el objetivo final de hacer esto esta noche? Pregunté un poco nerviosa por la explosión que se avecinaba. La verdad absoluta, dijo, sus ojos brillando con un fuego frío y aterrador que nunca antes le había visto. Toda ella. No más secretos familiares. No más proteger su ego. No más mentiras. Necesito que cada persona en esa habitación sepa exactamente quién es realmente mi esposa. Y necesito desesperadamente que estés allí sentada a mi lado con tu computadora portátil y tu hoja de cálculo para apoyarme. ¿Puedes hacer eso por mí? Miré al otro lado de la mesa a este hombre profundamente traicionado cuyo mundo entero había sido violentamente puesto patas arriba en las últimas 48 horas. No solo estaba tratando de salvar agresivamente sus propias finanzas. Estaba tratando de forzar un ajuste de cuentas moral masivo que tenía 5 años de retraso en mi familia. Finalmente estaba haciendo exactamente lo que yo había tenido demasiado miedo de hacer durante años. Sí, dije, una inmensa y renovada sensación de propósito inundando mis venas. Absolutamente estaré allí. Esa tarde, a las 8 en punto, entré por las pesadas puertas de madera al loft increíblemente hermoso y espacioso de Valeria y Mauricio, el mismo loft que mis pagos mensuales habían ayudado a asegurar. Y sentí una extraña y profunda sensación de calma total. Mis padres, Elena y Ricardo, y Valeria, ya estaban sentados juntos en un lado de la enorme sala de estar. Estaban apiñados, luciendo exactamente como un frente unido y defensivo, listo para la batalla. Valeria me lanzó una mirada increíblemente engreída y victoriosa cuando entré. Claramente pensó que esta reunión de emergencia, convocada por su poderoso esposo, estaba específicamente diseñada para obligarme a volver a la línea y exigir que reactivara los pagos. No tenía ni idea de que estaba entrando con confianza en su propia ejecución pública.
Los padres de Mauricio, una pareja de ancianos muy tranquila y profundamente distinguida, estaban sentados en el sofá opuesto, luciendo muy incómodos y confundidos. Ignoré por completo a mi familia y me senté justo al lado de los padres de Mauricio, creando instantáneamente una línea divisoria física muy clara en la gran habitación. Mauricio se paró directamente en el centro de la habitación, sosteniendo una gruesa carpeta de manila en sus manos. Muchas gracias a todos por venir esta noche con tan poca antelación, comenzó, su voz resonando con autoridad absoluta e innegable. Convoqué esta reunión porque en las últimas 24 horas, he descubierto algunas cosas profunda y horriblemente perturbadoras sobre las finanzas de nuestra familia y la masiva red tóxica de mentiras que ha estado manteniendo todo unido. Se giró lentamente y me señaló directamente a mí. Y todo comienza contigo, Isabel. Valeria sonrió ampliamente. Mi madre lució increíblemente reivindicada, sentándose más erguida. Comienza, continuó Mauricio con suavidad, sus ojos recorriendo lentamente hasta clavarse en el rostro de su esposa. Con los $52,800 que Isabel ha pagado discretamente de su propio bolsillo para cubrir tus deudas secretas y masivas durante los últimos 5 años. La sonrisa engreída se desvaneció instantáneamente del rostro de Valeria como si la hubieran abofeteado. Mi madre soltó un fuerte jadeo. Mi padre simplemente miró fijamente, su rostro perdiendo rápidamente todo el color. El juicio había comenzado oficialmente. El silencio que siguió a la brutal declaración de apertura de Mauricio fue absolutamente ensordecedor. Fue como si hubiera absorbido al instante todo el oxígeno del loft. Valeria lo miraba boquiabierta como un pez, su rostro una mezcla caótica de sorpresa total y pánico. Mauricio, ¿de qué demonios estás hablando? Tartamudeó mi madre, recuperando la voz primero, apresurándose instintivamente a defender a su hija adorada. Eso es un asunto familiar privado entre hermanas. Isabel solo está siendo demasiado dramática con un pequeño préstamo. ¿Está siendo dramática? Respondió Mauricio, su voz bajando peligrosamente de tono. Caminó hacia la enorme televisión de pantalla plana montada en la pared de ladrillo, sacó un cable HDMI y lo conectó directamente a mi computadora portátil abierta. Un segundo después, mi enorme hoja de cálculo, mi testigo secreto silencioso durante 5 años, se mostró brillantemente para que todas las personas de la habitación la vieran claramente. Fecha, Capital 1, Chase, American Express, Discover, préstamo personal, total mensual, gran total, 60 filas increíblemente detalladas de verdad financiera innegable y meticulosamente documentada brillando en la pantalla. Personalmente, no considero que una cifra de $52,800 sea particularmente dramática, dijo Mauricio, dejándolos a todos absorber los enormes números que los miraban fijamente. Considero que es un robo literal. Ahora, espera un minuto, bramó mi padre en voz alta, finalmente encontrando su coraje. Isabel se ofreció a ayudar a su hermana. Fue un préstamo familiar, un arreglo familiar privado. Un préstamo implica una clara intención de pagar el dinero, replicó Mauricio sin perder el ritmo. Dime, Valeria, ¿alguna vez hubo una intención real de pagarle a tu hermana? ¿O tu brillante plan de negocios era simplemente dejar que Isabel financiara tu estilo de vida lujoso indefinidamente mientras tú seguías mintiéndole a tu propio esposo sobre un fondo fiduciario de herencia completamente inexistente? Valeria simplemente se quedó allí completamente congelada, su rostro pálido como la ceniza. Abrió la boca para hablar, pero no salió absolutamente ninguna palabra. Estaba totalmente acorralada y lo sabía. Esto es completamente ridículo, espetó mi madre con saña, dirigiendo su mirada furiosa directamente hacia mí. Tú lo incitaste a esto, Isabel. Lo has envenenado por completo contra tu propia hermana porque estás muy celosa. Ella no tuvo que envenenarme, dijo Mauricio, su voz volviéndose mucho más personal, sonando increíblemente herida. Valeria lo hizo todo ella sola, porque los $52,000. Eso fue solo la punta del iceberg. Hizo clic en un botón de la computadora portátil y la hoja de cálculo desapareció, reemplazada instantáneamente por un documento completamente nuevo. Era un resumen muy detallado de deudas preparado por un contador profesional. Enumeraba enormes préstamos para automóviles, líneas de crédito personales ocultas y múltiples tarjetas de crédito de tiendas con el límite máximo que incluso yo no sabía que existían.
Este fue el evento principal, anunció Mauricio, su voz resonando fuertemente con una furia fría y absoluta. La aterradora verdad, que desafortunadamente descubrí en las últimas 24 horas, es que mi esposa no está actualmente endeudada por $52,000. Su deuda personal total, cuidadosamente oculta de mí desde el día en que nos conocimos, asciende exactamente a $96,500. $96,500. El número masivo aterrizó en medio de la habitación como una bomba atómica. Mi madre soltó un pequeño, estrangulado y horrible grito. Mi padre parecía que realmente iba a enfermarse físicamente. Incluso yo estaba completamente conmocionada. Sabía que era increíblemente malo, pero no tenía ni idea de que era tan catastrófico. Las vacaciones de lujo, el nuevo SUV, el enorme pago inicial de este mismo loft en el que estamos sentados, continuó Mauricio sin piedad, su voz subiendo de volumen con cada palabra devastadora. Todo es deuda. Toda la vida glamorosa que ha construido conmigo no es más que un frágil castillo de naipes, financiado por mentiras patológicas y el sacrificio silencioso y agonizante de su hermana mayor. Me mintió sobre el éxito de su negocio. Me mintió sobre sus finanzas. Y me mintió sobre su familia. Finalmente, volvió su atención completa y aterradora hacia su esposa, quien ahora parecía una niña muy pequeña e increíblemente rota hundiéndose en el sofá. Me dejaste creer que eras esta mujer brillante hecha a sí misma, dijo con disgusto. Dejaste que tu propia hermana se arruinara financieramente solo para mantener tu estúpida fantasía. Y luego, y esta es la parte que uno no puede perdonar, tuviste la descarada audacia de dejar que tus padres la humillaran públicamente por ello. Se giró y miró a mis padres. Y ustedes también. Lo permitieron por completo. Lo vieron suceder justo frente a ustedes. Adoraron abiertamente la imagen falsa. Y ignoraron por completo a la hija que estaba pagando activamente el marco de la imagen. Deberían avergonzarse profundamente de ustedes mismos como padres. Fue una aniquilación completa y total. Cada mentira, cada secreto tóxico, cada profunda injusticia fue violentamente expuesta bajo las duras luces empotradas de la sala de estar. Valeria finalmente se derrumbó. Enterró su impecable rostro entre las manos y comenzó a sollozar incontrolablemente. No lágrimas silenciosas, bonitas y arrepentidas, sino sollozos fuertes, feos, convulsivos e intensamente autocompasivos. Era el sonido increíblemente patético de una hija dorada profundamente mimada a la que finalmente le habían dicho no por primera vez en toda su vida. Mis padres estaban completamente sin palabras. Sus rostros eran un lienzo retorcido de puro horror y profunda e innegable vergüenza. Ya no podían defenderla. No podían negar la enorme y brillante prueba justo en la pantalla de televisión. Toda la podrida y apolillada base de nuestra dinámica familiar se había desmoronado por completo en el espacio de 10 minutos. Simplemente me senté allí en silencio, observando cómo se desarrollaba el naufragio. No sentí una inmensa sensación de triunfo. Ya no sentí ira ardiente. Simplemente me sentí increíblemente tranquila. El enorme peso asfixiante finalmente se había levantado. No solo de mi cuenta bancaria, sino de mi alma real. Finalmente era libre. En el largo y resonante silencio que siguió al colapso emocional total de Valeria, Mauricio fue la única persona que parecía tener un plan claro y practicable. Estaba completamente harto del caos teatral y emocional. Era hora de soluciones muy prácticas e increíblemente brutales. Esto es exactamente lo que va a pasar a partir de mañana por la mañana, anunció en voz alta, su voz sin dejar absolutamente ningún margen para la negociación o la discusión. Sonaba exactamente como un despiadado CEO corporativo anunciando una reestructuración masiva de la empresa. Mis padres y Valeria lo miraron con ojos muy abiertos y aterrorizados, dándose cuenta de que él tenía todas las cartas. Primero, declaró, sacando un trozo de papel de su carpeta. El contrato de arrendamiento del SUV de lujo se rescinde de inmediato. A partir de mañana, Valeria, conducirás mi viejo Honda Civic que está en el garaje. Está completamente pagado. Valeria levantó la vista, su rostro horriblemente empapado en lágrimas e hinchado. Pero Mauricio, mis clientes, no puedo ir a las reuniones en un... No tienes clientes reales, Valeria,
la interrumpió Mauricio fríamente, sin mostrar piedad. Ambos lo sabemos ahora. Tu negocio es una fantasía total, así que ya no necesitas impresionar a nadie. Segundo, continuó, leyendo de su lista. El costoso viaje a Europa que habíamos planeado para la primavera está oficialmente cancelado. Tendremos mucha suerte si podemos permitirnos un fin de semana barato en el parque estatal local durante los próximos 5 años mientras limpiamos tu desorden. Todo gasto no esencial se detiene inmediatamente. Eso significa absolutamente no más cenas caras, no más ropa de diseñador, no más aparatos tecnológicos nuevos y no más días de spa. Hizo una pausa deliberadamente, dejando que la dura e increíblemente sombría realidad de su nueva vida restringida se asimilara por completo. Tercero, y absolutamente lo más importante, dijo Mauricio, mirándola a los ojos, vas a conseguir un trabajo real y con un salario quincenal constante. No me importa si es empacando comestibles en el supermercado local o contestando teléfonos en un aburrido centro de llamadas. Inmediatamente comenzarás a contribuir con dinero real a esta enorme montaña de deudas que has creado. Tu costosa carrera como emprendedora visionaria ha terminado por completo. Cada punto agudo era otro pesado clavo en el ataúd de la glamorosa y falsa vida que Valeria había pretendido vivir durante tanto tiempo. Mis padres simplemente se sentaron en el costoso sofá, asintiendo con la cabeza adormecidos, su autoridad parental completamente despojada. No tenían absolutamente ningún poder en esta habitación. Mauricio, el forastero, el esposo traicionado, ahora tenía el control dictatorial completo. Luego se apartó de ellos y me miró directamente. Su expresión severa se suavizó significativamente. Isabel, lamento muchísimo que te hayan arrastrado a esto, dijo sinceramente. Te prometo, bajo mi honor, que trabajaremos agresivamente para devolverte cada dólar de esos $52,000. Ni siquiera te preocupes por mi dinero ahora mismo, Mauricio, dije, levantándome y agarrando mi bolso para la computadora portátil. Solo concéntrate en poner tu propia casa en orden. Cuando la reunión profundamente incómoda se disolvió, mis padres intentaron desesperadamente acercarse a mí. Mi madre extendió una mano temblorosa, comenzando con un lloroso Isabel. Honestamente no teníamos idea de qué. Inmediatamente levanté la mano, deteniéndola en seco. Absolutamente no tenía la energía emocional para sus patéticas excusas o retractaciones. No esta noche. Necesito muchísimo espacio, dije, mi voz completamente plana y desprovista de emoción. Mucho espacio. No me llamen. Salí por la puerta de ese enorme loft, sintiéndome más ligera y más alta que en años. Las consecuencias inmediatas fueron increíblemente desordenadas y dolorosas de presenciar, pero también fueron absolutamente necesarias para la supervivencia. La dinámica de poder tóxica que me había asfixiado toda mi vida se había roto irrevocablemente en 1.000.000 de pedazos. Valeria ya no era la hija dorada e intocable. Era solo una mujer muy defectuosa ahogada en una enorme cantidad de deudas. Y yo ya no era la mula invisible y abusada. Solo era Isabel. Y por primera vez en mis 35 años en la Tierra, eso finalmente se sintió suficiente. Unos días profundamente pacíficos pasaron en bendito silencio absoluto. No hubo llamadas telefónicas frenéticas, ni mensajes de texto manipuladores y llorones. Fue exactamente como estar en el ojo tranquilo de un huracán masivo. Los vientos altamente destructivos de la implosión familiar habían pasado, dejando una calma extraña y algo inquietante a su paso. Fui al trabajo, volví a mi pequeño apartamento y disfruté profundamente de la tranquilidad, simplemente deleitándome con la enorme libertad de no tener que revisar constantemente mi cuenta bancaria para ver si la falsa vida de mi hermana se estaba desmoronando. Luego, una noche lluviosa, hubo un golpe tranquilo y vacilante en la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y mi corazón se encogió ligeramente. Era mi padre, Ricardo. Estaba de pie allí completamente solo. Sus hombros caídos, luciendo significativamente más viejo e increíblemente más cansado de lo que jamás lo había visto. Mi primer instinto fue ignorarlo por completo, apagar las luces y fingir que no estaba en casa. Pero la mirada totalmente derrotada en sus ojos me detuvo. No era la postura agresiva de un hombre que venía por otra pelea.
Era la postura profundamente humilde de un hombre que había perdido por completo. Desbloqueé la cerradura y abrí la puerta. Isabel, dijo suavemente, su voz quebrándose ligeramente. ¿Puedo pasar, por favor, solo un minuto? Me hice a un lado y lo dejé entrar en mi pequeña sala de estar, la misma habitación en la que había estado atrapada durante 5 años solo para pagar la vida lujosa de su otra hija. Miró a su alrededor lentamente, aparentemente viendo por primera vez los muebles gastados y el espacio reducido. Nos quedamos allí en un silencio muy incómodo durante un largo momento. Vine aquí para disculparme, finalmente comenzó, luchando mucho por encontrar las palabras adecuadas. No dije nada. Simplemente me crucé de brazos y esperé. Estaba completamente equivocado, dijo, finalmente forzándose a mirarme directamente a los ojos. Lo que te dije por teléfono sobre que eras cruel, eso estuvo mal. Me equivoqué. Respiró con dificultad. Verlo todo proyectado en esa pantalla, los números masivos, finalmente entender lo que renunciaste. Deberíamos haberlo visto mucho antes. Deberíamos haber hecho las preguntas difíciles. Y debí haberte defendido en esa mesa de acción de gracias. La disculpa fue muy torpe, vacilante y llegó exactamente 5 años tarde. Pero también fue lo más honesto y vulnerable que me había dicho en una década. Lo siento mucho, Isabel, dijo. Su voz se quebró por completo. Te fallé. Como padre, te fallé miserablemente. Una parte enorme de mí quería enfurecerme con él, gritar y preguntar dónde estuvo esta disculpa durante los últimos 5 años. Pero al mirar al hombre roto y envejecido que estaba torpemente en mi sala de estar, solo sentí una profunda y pesada tristeza. Realmente aprecio que digas eso, papá, dije, y realmente lo dije en serio. Pero va a tomar mucho tiempo para que las cosas vuelvan a sentirse normales, si es que lo hacen alguna vez. Lo sé, asintió con tristeza. Lo entiendo completamente. Solo necesitaba que lo supieras. No se quedó mucho tiempo. El enorme abismo entre nosotros era demasiado amplio para ser salvado instantáneamente por una sola conversación. Pero cuando salió por la puerta, sentí un pequeño destello de algo cálido en mi pecho. No fue un perdón instantáneo. Todavía no. Pero fue un verdadero comienzo. Finalmente había reconocido la verdad. No arregló mágicamente el pasado doloroso, pero hizo muy posible imaginar un tipo de futuro completamente diferente para nosotros. El año siguiente fue un año altamente transformador de silenciosos cambios sísmicos en todas nuestras vidas. Como había prometido rígidamente, Mauricio orquestó una revisión completa y masiva de todas sus vidas. El llamativo SUV de lujo fue devuelto inmediatamente, reemplazado por su increíblemente viejo y muy sensato sedán. El enorme loft del centro de la ciudad se puso rápidamente en el mercado, y se redujeron a un apartamento de alquiler muy pequeño y modesto en una parte mucho menos de moda de la ciudad. Valeria se vio obligada a conseguir un trabajo regular, ocupando un puesto administrativo de nivel de entrada en una oficina de seguros local. Absolutamente no había más fotos de vacaciones exóticas y caras publicadas en sus redes sociales. En cambio, solo había fotos raras de ellos haciendo senderismo en un parque estatal cercano gratuito. Fue un regreso masivamente humillante y muy impactante a la dura realidad para ella. Para mí, la vida floreció rápidamente con $880 adicionales cómodamente en mi cuenta bancaria cada mes. La enorme presión financiera bajo la que había vivido se evaporó por completo. Finalmente comencé a contribuir fuertemente a mi fondo de jubilación. Incluso hice un sólido pago inicial para un hermoso pequeño condominio en un vecindario muy agradable, con balcón y una habitación de sobra. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba construyendo activamente una vida específicamente para mí, no solo pagando interminablemente las deudas tóxicas de otra persona. Aproximadamente 6 meses después de la explosiva reunión familiar, recibí una alerta repentina de mi aplicación bancaria en mi teléfono. Era un depósito directo automático de la cuenta de Valeria. Cantidad $100. Nota, pago 1. $100 era una miseria total en comparación con la enorme montaña de $52,000 que todavía me debía. Pero, honestamente, también fue un milagro absoluto. Era la primera vez en toda su vida que me había dado algo sin ser violentamente forzada.
Era un reconocimiento tangible e innegable de la deuda, tanto financiera como moral. Miré la notificación brillante durante mucho tiempo. Pensé en enviar un mensaje de texto muy sarcástico, algo punzante como, solo faltan 527 pagos más. Pero no lo hice. Esa era la vieja Isabel, la que vivía constantemente en un estado amargo de reacción a la disfunción tóxica de su familia. En cambio, simplemente respondí con un mensaje de texto muy simple de 2 palabras. Recibido. Gracias. Los pequeños pagos mensuales continuaron consistentemente después de eso. A veces eran $100, a veces $150. Una vez, cuando tuvo un mes apretado, solo fueron $50, pero siempre llegaban de manera constante. Cada pago increíblemente pequeño era como una gota constante de agua, erosionando muy lentamente la enorme montaña de resentimiento que todavía llevaba. Exactamente un año después de aquella fatídica cena de Acción de Gracias, llegó a mi buzón una invitación inesperada. Era de Mauricio y Valeria. Este año organizaban Acción de Gracias en su pequeño apartamento de alquiler, y sinceramente querían que fuera. Mi instinto inmediato fue decir absolutamente que no. La sola idea de sentarme en otra mesa de Acción de Gracias con ellos me revolvía el estómago. Pero luego consideré seriamente la fuente. No era una invitación muy manipuladora de mi madre, empapada en obligación tóxica. Era un gesto genuino de reconstrucción de Mauricio, y sorprendentemente, de Valeria. Finalmente decidí ir. Su nuevo apartamento de alquiler era increíblemente pequeño, pero estaba muy limpio e inesperadamente acogedor. El familiar y fuerte aroma a pavo asado todavía llenaba alegremente el aire, pero algo masivo era fundamentalmente diferente. La tensión asfixiante había desaparecido por completo. La necesidad desesperada y agotadora de actuar públicamente, de montar un gran espectáculo de perfecta felicidad familiar adinerada, había desaparecido por completo. Valeria se veía significativamente diferente. Había perdido algo de esa arrogancia pulcra y arrogante. Se veía cansada de trabajar una semana de 40 horas, pero también mucho más arraigada, mucho más real. Me saludó en la puerta principal con un tranquilo y muy genuino, «Hola, Isabel, estoy muy contenta de que hayas podido venir». No hubo absolutamente ninguna sonrisa maliciosa. Solo una mujer que había sido profundamente humillada por la realidad. La cena fue honestamente la comida familiar más aburrida y normal que habíamos disfrutado en más de una década. No hablamos de la marca de estilo de vida falsa de Valeria ni de mi sensato trabajo. Solo hablamos del cambio de clima, una nueva película que Clara había visto recientemente y el lento progreso que mis padres estaban haciendo en su jardín trasero. Fue increíblemente aburrido, y fue absolutamente hermoso. Durante mucho tiempo, creí profundamente que establecer ese enorme límite en Acción de Gracias y cancelar esas tarjetas fue un acto de destrucción total. Honestamente pensé que había reducido a cenizas a toda mi familia. Pero de pie en esa pequeña cocina un año después, finalmente vi que no fue un acto de destrucción en absoluto. Fue un acto esencial de construcción. Tenía que quemar por completo la estructura completamente podrida y apolillada de nuestra dinámica tóxica para construir algo sano y nuevo en su lugar. Fundamentalmente aprendí que los límites personales no son absolutamente muros de ladrillo diseñados para mantener a la gente fuera. Son simplemente vallas que enseñan claramente a la gente exactamente cómo esperas que te traten. No se trata de ser cruel o vengativo. Se trata enteramente de un respeto masivo por uno mismo. Perdí por completo la ilusión tóxica de una familia rica y perfecta, la misma por la que casi me había arruinado financiera y emocionalmente durante años para mantener. Pero en su lugar, encontré algo mucho más valioso. Finalmente encontré